Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Y en el vídeo anterior, en la partida anterior que os traje, comentaba que podía ser la partida de la jornada este Magnus Carlsen contra Anish Giri, pero para nada, ya que la partida de la jornada y posiblemente del torneo es la que hemos vivido entre Alan Pichot con piezas blancas y con piezas negras Alireza Firuza. Por lo tanto, vamos a ver un momentito cómo estaban los emparejamientos en esa séptima ronda. Alan Pichot y Alireza Firuza arriba a la derecha. Si queréis pausar el vídeo y así podéis ver el resto de emparejamientos para esta segunda ronda de la segunda jornada. Ya en el tablero este E4 por parte de Alan Pichot, a lo que Alireza Firuza entra con C6 defensa Caro-Kann. La partida continúa con caballo F3, D5 y tras jugarse este D3 se juega en la posición alfil G4. Se está clavando al caballo de F3, H3 para atacarlo y tras retirar el alfil a H5 se juega dama E2 por parte de las piezas blancas. La partida continúa con E6, como vemos se coloca una estructura de peones por parte de las negras en casillas blancas, ya que el alfil se encuentra fuera ya de la formación y así el alfil de casillas negras pues, puede maniobrar más tranquilamente. Tras estos movimientos, la partida se continúa con este G4, el alfil se tiene que retirar a G6 y tras H4 amenazando un nuevo movimiento por parte del peón en H5, se juega en la posición H5 y es en este movimiento que entramos en una nueva partida. Estamos solo se han jugado solamente 7 jugadas. Aquí lógicamente si las blancas a lo mejor juegan un G5, de alguna manera separaría el ataque y esta partida va a constar principalmente de este ataque por parte de los peones en el flanco de rey previo a un sacrificio por parte de Alan Pichot. De momento se juega este caballo E5, se está atacando el alfil, este se retira a H7 y ahora sí que este G5 funciona. Posteriormente la partida continúa con alfil D6 tocando a este caballo y aquí viene el sacrificio de Alan Pichot en F7. Caballo por F7 se captura con el rey y permite a las blancas activar la dama y capturar en H5 un nuevo peón y atacar el rey en F7. Este se retira a F8, todo esto lógicamente es preparación y de momento las piezas blancas cuentan con pieza de menos, ese caballo sacrificado, pero a cambio tienen 2 peones y vamos a ver si esta iniciativa le va a servir de algo, ¿no? La partida continúa tras esta retirada por parte del rey con dama G4, se está atacando al peón de E6, también tras retirarse la dama de H5 pues puede haber algún avance más por parte de los peones en el flanco de rey y aquí en la posición se juega alfil G6. Quizás las negras, si hubiesen jugado este caballo D7, mantendrían una ligera ventaja en la posición, aunque es verdad que ya no tienen enroque y las piezas pues va a tener dificultades Alireza Firuza en moverlas, pero el tema de este caballo D7 es que si las blancas capturan el peón en E6 y además atacan a este alfil que está sin defender, de momento porque está en medio el caballo, este se retiraría a C5 con ataque sobre la dama y se defendería esta casilla, ya que una vez que la dama se retire a G4, pues podría venir esta captura en E4 y las negras, como vemos en la posición, tienen algo más de espacio y podrían empezar a maniobrar. De hecho, tienen una ventaja incluso de 2,5 puntos en el módulo, aunque todo esto no pasa ya que se juega en la posición alfil G6 con la idea de sacar a este alfil de casillas blancas y tras este movimiento la partida continúa con H5. Se ataca al alfil, el alfil se retira y tras esta jugada se va a F7. Es verdad que aquí podríamos pensar por parte de las negras en hacer otro movimiento, quizás una captura por parte del peón, mantener esta pieza atacada y en caso de que las blancas capturen,
pues se puede capturar la torre en H1. Finalmente, la dama podría venir a F3 dando un jaque y recuperando la pieza en H1. No obstante, tendrían que tener cuidado las blancas en toda esta posición. Vamos a realizarlo rápidamente, ya que si D por E4, manteniendo, como decimos, esta pieza sin defender o que se pueda capturar, lo capturan las blancas y tras este torre por H1 parece que han ganado las negras, pero de hecho lo hacen, ya que esta dama no puede venir a F3 para dar un jaque, debido a que este peón cubre perfectamente dicha casilla. Por lo tanto, en esta posición casi que están ganando la partida las piezas negras. Por lo tanto, tras este movimiento se retira el alfil a F7 y la partida continúa. Un momentito que se me está ahí. Y la partida continúa tras este movimiento con caballo C3. Es verdad que podríamos haber pensado algún movimiento más por parte de las piezas blancas, ¿por qué no a lo mejor un G6 en la posición? Pero es verdad que el alfil se podría retirar tranquilamente, por decirlo de alguna manera, a E8 y posteriormente este peón ya no cubre más las casillas de H6 y G6 y serían perfectas para que el caballo pudiese maniobrar. Por lo tanto, Alan Pichot atacando pero de alguna manera manteniendo la tensión. También es posible un F4 que va a venir en breve, aunque de momento prefiere desarrollar este caballo C3, alfil D2, permitir el enroque en largo y de alguna manera pues tampoco tiene esa prisa para seguir asfixiando las piezas de Alireza Firuza. Tras este movimiento se juega en la posición caballo D7, como habíamos visto antes, F4, de alguna manera se está ganando espacio y podría venir una ruptura posterior en F5 o en E5. Vamos a ver lo que va haciendo Alan Pichot y de momento se juega también por parte de las negras este caballo E7. Como vemos, prácticamente están sin poder desarrollarse. Aquí viene un alfil de 2 buscando el enroque en largo y debido a que las negras o Alireza Firuza juega este dama B6 tocando en B2, aquí Alan Pichot aprovecha para enrocarse en largo. Es verdad que podríamos pensar en algún ataque por parte de los peones en el flanco de dama para buscar algún tipo de contraataque, pero de momento necesitarían bastantes tiempos las negras para llegar a producir pues algún confrontamiento de peones, ¿no? Llegar a la tercera fila. Por lo tanto, de momento, de alguna manera, hay que solucionar las cosas en el flanco de rey, que están bastante delicadas, y aquí Firuza juega este rey E8. La idea es escaparse. Podríamos haber pensado en jugar un D4 como va a venir más tarde, y aquí las negras pues ganarían algo de espacio, caballo D2, y entraríamos en otra línea en las que, bueno, pues podría ser más aconsejable este D4 que este rey E8, pero según están las cosas, normal que se dé el piro con su rey. Tras estos movimientos la partida continúa, ahora sí con este G6, sigue ganando espacio Alan Pichot, a lo que el alfil se tiene que retirar nuevamente a G8. Queda un alfil además, como vemos, al menos de momento, pues bastante torpe, ya que además de no tener movimientos, pues está completamente bloqueado por sus peones. Por lo tanto, aquí lo aprovecha Alan Pichot, juega un dama G5, en algún momento también podría venir algún acompañamiento de un H6, y de momento se juega ahora sí este D4 y caballo D2. Por lo tanto, como vemos, las piezas negras en el centro ya están ganando un poquito de espacio. En el flanco de dama vamos a ver lo que va sucediendo, y aquí este movimiento que va a hacer Alan Pichot posteriormente tras este torre H6 para bloquear por parte de Alireza Firuza es muy importante. Por parte de Pichot, como decimos, juega este E5. Por un lado ataca el alfil de casillas negras y también libera esta casilla. Vamos a ver a lo que llevaría esta posición. De momento se juega en la misma, alfil B4, alfil por B4 y tras dama por B4 se juega este A3 expulsando la dama. La dama, según las líneas, podría venir a A5, aunque prefiere traerla a B6 Firuza porque así pues mantiene la defensa sobre este peón de D4. Y aquí
Alan Pichot empieza a maniobrar, lleva su caballo a G3 y la idea, como vemos, es esta casilla que ha quedado liberada, pues vendría a E4 y por qué no llevarlo a D6. La partida de momento continúa con este caballo C5, Firuza también buscando sus opciones, un momentito, caballo A4 en la posición y como vemos ambas piezas estarían tocando el punto de B2. Por lo tanto también no es que esté perdida la posición ni muchísimo menos para las negras, pero es verdad que Alan Pichot está jugando pues con muchísima magia, ¿no? Podríamos decir. De momento se juega este caballo E4 como comentamos para este caballo E6 y en la posición se juega caballo A4. Quizás aquí las negras deberían haber jugado mejor un rey D7 para evitar cualquier tipo de jaque y no en D6, sino como vamos a ver en alguna línea sería más correcto llevar o hacer el jaque en F6. Por lo tanto se juega este caballo A4 de todas formas y tras este movimiento viene este caballo D6 jaque. La verdad que es muy humano este movimiento, ya que tras la retirada del rey el caballo viene a C4 tocando la dama y además defendiendo el punto de B2. No obstante, siguiendo una de las líneas, aquí sería más recomendable para Alan Pichot no dar este jaque, sino jugar este B3. Difícil de hacer, ya que la estructura de peones pues de alguna manera se está deteriorando y tras caballo C5, ahora sí dar jaque con el caballo, pero no en D6, sino en F6. La verdad que es bastante difícil esta posición. Si el rey se va a D8, vamos a ver también la posición con F8. Si se va a D8 es perdedora, ya que existe en esta posición caballo por G8. El caballo no puede capturar, ya que está clavado por la acción de la dama sobre el rey y por lo tanto prácticamente las negras están perdiendo en la posición. En caso de que tras este caballo F6 jaque el rey se retire a F8, bueno, también se podría o podríamos pensar en capturar, pero se dejaría sin defender la torre de H6. Por lo tanto, vamos a ver esta opción con rey F8. La línea podría continuar con un B4 ganando un poquito más de espacio. Se está tocando a este caballo y aquí la línea recomienda jugar caballo de 5, dejar capturarse este caballo. B por C5 se está tocando a la dama y las blancas están prácticamente ganando la partida. Por lo tanto, no se juega esto en la partida, este B3, sino que Alan Pichot juega este caballo D6 jaque y tras rey D7 la partida continúa con este caballo C4. Se está defendiendo la casilla de B2, atacando a la dama y aquí la partida continúa con dama C5 y tras alfil H3 es un movimiento interesante. De momento este peón sigue defendido por el alfil de F8 y la partida continúa con este B5. Este es el empuje de que hablábamos anteriormente de los peones en el flanco de dama, pero es un gravísimo error que Firuza no se da cuenta, ya que tras este B5 la dama negra se ha quedado encerrada y es partida pues bastante buena para las blancas. Además Alan Pichot lo ve, juega este B4, está tocando a la dama y como lo vemos la dama no tiene escapes ni por esta casilla que la cubre el caballo. En B6 tampoco tiene movimientos y el único movimiento que tiene es este en D5. El problema está que tras Alan Pichot jugar este alfil G2, ahora sí que la dama no tiene movimientos y la partida continúa con este B por C4, se captura la dama y tras ese movimiento C por D5. No obstante, vamos a contar material tras este D por C4, última captura en estas jugadas y como podemos ver pues las blancas tienen dama y 3 peones por 3 piezas de las negras. Por lo tanto hay bastante ventaja en la posición, lo que pasa que de alguna manera pues hay bastante follón en la misma. Por lo tanto la partida continúa con caballo C3, torre D3 para eliminar a este caballo y tras torre F8 atacando al peón de F4 una vez se retire la dama, en caso de que lo haga, la partida continúa con este torre por C3, D por C3 y posteriormente dama G1. Aquí Pichot toma la decisión de entrar por el flanco de dama. Como vemos hay muchísima acumulación de piezas en el flanco de rey y la idea seguramente es este dama 7 con jaque y de alguna manera pues
buscar opciones, ¿no? No obstante, Firuza defiende muy bien la posición con este caballo C8 y tras C por D5, E por D5 y tras estos movimientos se juega este torre H3. Como vemos, se está dejando este peón de F4, pero la idea es meter la dama en C5 y que esta torre le apoye vía C3. Por lo tanto, permite la captura en F4, Firuza lo aprovecha, torre por C3 y tras jugarse en la posición este torre por H5 capturando un nuevo peón, dama C5. Ahora hay temas de entrada por parte de la dama dando un jaque al rey. Firuza lo evita con torre C4 y tras torre por C4 aquí se juega primero torre H1 jaque intermedia. En caso de que se capture directamente, pues prácticamente se está perdiendo la partida, no por capturar este peón que está defendido por el alfil, sino por jugar este E6 jaque y como vemos hay una descubierta en el que en la próxima jugada se puede capturar la torre. En caso de que las negras retiren también se está capturando la torre, ¿no? En caso de que, no, iba a decir que si se retirase el rey, por ejemplo, si se captura con el alfil, se captura la torre, pero si se captura con el rey, se puede capturar la torre o también primero el caballo en C8, ¿no? Y además este rey tampoco puede venir a defender al alfil y posteriormente estaría cayendo el alfil. Con ello la partida, por supuesto. Por lo tanto, se juega B al ir esa Firuza este movimiento intermedio, torre H1 jaque y tras rey B2 la partida continúa con este D por C4. Por lo tanto, ahora si contamos el material, más fácil que antes, son 3 piezas contra dama y en cuanto a peones son 5 peones contra 3 peones de las negras. Por lo tanto, de momento tiene ventaja decisiva Alan Pichot. Se juega en la posición dama B5 con jaque, quizás algún movimiento del peón en B5 para quizás poner la dama en C6 con jaque, tocar a la torre, podría ser otra opción. No obstante, tras este jaque la partida continúa con rey D8, dama B7 con muchísima intención, que aunque no se está dando un jaque, se está tocando el peón de G7 y todavía, y mejor aún, que se está tocando la torre de H1. Esto lo ve Alireza Firuza, juega en la posición este torre H3 y tras jugarse en la posición este C3 de alguna manera es una jugada menos buena que por ejemplo una 4. Por lo tanto C3 de alguna manera se cierra. Vamos a ver cómo también Firuza pues sabe cómo buscar recursos donde prácticamente no los hay. De momento la partida continúa con este alfil a E6, se defiende a la torre, también el alfil entra un poquito más al juego y tras dama por G7 pues está solamente a 2 casillas de coronar el peón de Alan Pichot. La partida continúa con caballo E7 con muchísima intención, colocando hasta 2 piezas en el punto o cubriendo la posible coronación por parte del peón de las blancas y tras estos movimientos se juega dama F6. Quizás un poquito mejor para las blancas sería jugar dama F8. Lo que pasa que contaban con muy poquito tiempo en el reloj y es una línea, por ejemplo, bastante complicada. Si rey D7 tras este jaque, dama B8 atacando al peón de A7, caballo C8 para defenderlo y tras un nuevo jaque en B7, el rey tiene que venir a D8 nuevamente. Aquí las blancas pueden jugar un dama C6, se toca el alfil, rey E7 para defenderlo y de alguna manera pues la dama blanca está buscando huecos para ver cómo puede intentar capturar alguna pieza o sacar ventaja de ello. De momento tendría hasta 4 puntos en el módulo, no obstante todo esto no ocurre ya que se lleva la dama a F6, es verdad que se clava al caballo, pero aquí Alireza Firuza simplemente jugando rey D7 se desclava. Dama F2 en la posición, la idea quizás es entrar o tocar o ganar este peón de A7, pero tras caballo C8, de alguna manera lo hemos visto anteriormente, pues se defiende el peón, aunque esta jugada es de alguna manera perdedora. También Firuza no cuenta con mucho tiempo y como vemos su idea va a ser llevar el caballo a B6 a 4 y dar un jaque al rey junto con la torre y en alguna línea pues el alfil se podría unir para intentar dar mate.
Por lo tanto, tras este movimiento viene este G7 a punto de coronar, viene el caballo a B6 buscando acción en el flanco de dama y tras dama G2 tocando la torre, esta se retira a D3. Posteriormente y finalmente se puede coronar. Y aquí primero se juega por parte de Alireza Firuza este caballo A4 jaque, rey B1 y tras caballo por C3 jaque, rey C2 y este rey está muy tranquilo en la posición. De momento todas las tres piezas están defendidas unas a otras, pero realmente ya con el caballo no hay ningún jaque en ninguna próxima jugada. Además las blancas tienen dos damas, alfil por G8 se pierde por parte de las negras una pieza y tras este dama por G8, caballo D5 por parte de Alireza Firuza. Permite jugar a Alan Pichot este dama G4, perdón, esto no es un dama G4, es un dama G4 con jaque, toca además el peón de C4 y tras rey D8 aprovecha para capturar el peón y de alguna manera se cae en la posición. No obstante, Alireza Firuza intenta algún truco más, juega este torre D1 y si aquí las blancas capturan con su rey la torre de D1, pues tendrían este jaque doble o jaque al rey y capturando la dama en la próxima jugada y las negras estarían consiguiendo al menos las tablas. Por lo tanto, en esta posición Alan Pichot no cae, no captura y se juega este dama H4 con jaque y aquí en esta posición Alireza Firuza finalmente abandona. Vamos a ver ahora la reacción de Alan Pichot, que es tremenda, y aquí una vez pues te retires del jaque, pues lógicamente estás perdiendo la torre y con ello la partida. Por lo tanto, os pongo rápidamente cómo está, esta queda un poquito grande, bueno, aquí está. También las imágenes a través de Chess24 son 10 segunditos y este es el momento en el que Alan Pichot gana la partida y bueno, pues qué bien, ahí libera tensión y de todo, madre mía, qué alegría después de una jornada tan dura en el día de ayer. También en el anterior torneo online que jugó no pudo clasificar, por lo tanto vamos a ver qué sucede en estas últimas partidas de la segunda jornada. Nosotros vamos hablando en futuros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.